Hola, saludos. Quien te habla, José Dávila. En este video quiero mostrarles a mis amigos creyentes, ya sean cristianos y judíos, de una manera gráfica y visual, el origen del judaísmo, el origen de Jehová y el origen de Moisés. Lo que conocemos, dónde nace esta creencia en Jehová, en Moisés y toda esa ley que conocemos como la Torá, los cristianos pentatecos. Eh, Así que voy a tratar de explicarlo de una manera visual que, bueno, si usted con esta explicación pues no entiende, pues bueno, quizás tenga que decir ya no hay más nada que hacer con usted. Este, Aunque yo soy de los que no me rindo, para mí mi ética es compartir la información y, a la misma vez que yo agradezco cuando yo era creyente a aquellos ateos que se colaban en mis redes sociales y, y hacía más o menos lo que yo hacía. Aquellos eran más irrespetuosos. Yo por lo menos trato de respetar a la gente, ¿no? Respeto a la gente, no las creencias, respeto a la gente. Eh, pero, pero igual le agradezco a aquellas personas que me abrieron los ojos, que me hicieron ver cosas que yo no podía interpretar, que no podía entender. Aún leyendo y leyendo y leyendo, estudioso de la Biblia, pues no podía, era como que el cerebro estaba confiscado, encadenado, vedado. Pero ahora pues lo veo claramente y yo espero que con este video usted pueda verlo claramente. De paso, como ven un libro que tengo aquí, se los recomiendo, es una joya. El libro pues fue escrito por Dan Baker. Abajo, en la parte de abajo, aparece el nombre del autor. Dan Baker fue un muy famoso y exitoso pastor aquí en Estados Unidos. Eh, Tan famoso que fue entrevistado por Ofra, por esta señora morena, Ofra Whitney, algo así, se me olvida el apellido exactamente de ella. Hay videos de él cuando era joven, entrevistado por ella. Era un pastor con una congregación muy respetada, muy grande, famosísimo. Hoy es un ateo militante. También en la parte superior, la parte de arriba, está el nombre de Richard Dawkins, que es un biólogo ateo militante muy famoso. Entonces, entre los dos, Dan Baker combina la parte de las escrituras, sus conocimientos de la escritura, y Richard Dawkins hace el complemento con la parte de la biología, la parte científica, y ambos crean un libro explosivo. En español la traducción del libro se llama Dios, el personaje más implacentero o no placentero de toda ficción. Es muy bueno, es muy bueno. Muchas referencias bíblicas que dan ganas de vomitar. Entonces hay que verlo con el estómago vacío, honestamente. Y, y es un libro que, bueno, si usted lo ve, pues caramba, es innegable lo que ahí se dice. Pero en fin, no es de este libro que quiero hablarle. Como le digo, vamos a hacer aquí un breve video donde vamos a rastrear hacia el pasado la creencia en Jehová. ¿Dónde es que llega esa creencia a, a nuestras vidas y al éxito al éxito clamoroso, ¿verdad? De esa creencia hoy en día. Aquí, en la parte superior de este mapa mundi, escribí como algo que nos va a guiar, ¿no? En la línea del tiempo, comenzando aquí, ¿verdad? En el 2019, en el año presente, 2019, después de Cristo. Quise utilizar como este video es para ser orientado a una audiencia cristiana o judío-cristiana, pues utilizo sus propios términos. Vivimos bajo ese calendario, ¿no? Calendario romano-cristiano, el calendario de Gregorio, donde supuestamente tenemos 2019 y no millones de años, pero bueno. 2019 después de Cristo, estamos aquí. Después vamos a ir hacia el pasado en esta dirección y vamos a detenernos en el 1492, ¿verdad? En los tiempos de Cristóbal Colón. Después vamos a ir un poco más al pasado y nos vamos a detener en el año 0, en el tiempo de Herodes el Grande, donde la iglesia trata de ubicar o encajar al personaje Jesucristo en la historia de Judea. Después nos vamos a ir más atrás y vamos a hacernos una parada en el año 400, en tiempos del rey griego, macedonio, Ptolomeo Filadelfo II, quien fuera el que ordenara la traducción de la Septuaginta, por dos razones.
la Septuaginta es la Biblia que se conoce, la Biblia de los 70 o la Biblia Septuaginta, ¿verdad? Bajo ese mismo nombre. Él ordenó esta traducción por dos razones. Primero, la orden fue para todas las provincias conquistadas. Él creó la gran biblioteca de Alejandría. Alejandría es por aquí. Creó esa biblioteca y quería tener los textos sagrados de todas las provincias conquistadas en el idioma griego. La segunda razón era que los rabinos, ¿verdad?, de la época, los líderes de la época, le pedían al rey Ptolomeo de que por favor les permitiera juzgar a su gente bajo su propia ley religiosa, ¿verdad?, mejor conocida como la Torá judía, o el Pentateuco, como lo conocen los cristianos, que es la ley mosaica. Pero obviamente, antes del rey Ptolomeo acceder, necesitaba conocer el contenido de esa ley. Y por eso fue que se tuvo que traducir en griego para que el rey lo pudiera estudiar y ver si accedía o no. Sabemos que no accedió, así que, y no es para menos, porque la ley toraica, la ley mosaica tiene muchas barbaridades y muchas cosas que no son ni siquiera ciertas. Entonces vamos un poquito más todavía hacia el pasado. Nos vamos a tener aquí 800 años antes de Cristo, en tiempos de Nehemías y Esdras. Tiempos de Nehemías. Este es un tiempo muy importante. Aquí dibujé una menorá judía. Y si vamos más para atrás, vemos que ya no hay nada. Esto aquí como si fuera el Big Bang. Yo voy a llamar esto el Big Bang. Es más, lo voy a escribir aquí. El Big Bang. El Big Bang, aquí. Y aquí vemos que no hay nada. Ahorita van a saber por qué es esto. Así que quédense pendientes y esto va a ser interesante. Ok, vamos a comenzar. Todo esto que está coloreado es cómo lucen los países en el presente. Y estos países pues son los que son creyentes, los que conocen de Jehová, los que creen. Y aunque ya se hayan secularizado, pues la creencia está, los libros están, tú sabes, el conocimiento sobre la mitología de Jehová existe. La gente sabe que aún los ateos sabemos que hay una mitología de Jehová, una mitología de Zeus. Entonces quiere decir que sabemos de Jehová, sabemos de Moisés, sabemos porque lo hemos leído. O sea que la sabiduría sobre este texto bíblico está en todos lados, ¿ves? Mayormente aquí en las Américas, en Europa, en algunas partes de Rusia, en algunas partes de África, aquí en el propio Israel, obviamente, aquí en Egipto, y en las partes aquí del Mediterráneo grecorromanas. Y quizás algunas aldeas donde se evangelizaron en Australia. Este es el año 2019. Ahora vamos a hacer una parada en el 1492 y vamos con este mapa. Vamos por aquí. 1492. Miren qué cambio. Miren qué cambio de aquel mapa de este, ¿verdad? De este mapa que está bien coloreado a este. Obviamente, estamos en el año 1492. Cristóbal Colón apenas pues sale de, ¿verdad? Está llegando a las Américas. Jehová no existe todavía. Cristóbal Colón ni los españoles todavía no han adoctrinado a la gente, todavía no han cometido el genocidio que hicieron y todo eso. Aquí pues cada cual cree en lo que cree. Los incas en Viracocha, los aztecas en Quetzalcóatl, los mayas en sus dioses. Acá todos estos dioses del norte de América, pues también ellos creen en sus dioses, ¿no? En el África apenas todavía no se han ido a buscar así muchos esclavos para hacer los trabajos fuertes que se hicieron, ¿no? O sea que la esclavización, siempre Roma, el Imperio Romano siempre esclavizó a africanos, pero estamos hablando de estos esclavos que fueron llamados o creados por
por los cristianos. Entonces todavía aquí no sucedió, entonces por ende en África, excepto en Egipto, que están los cristianos coptos, y en Alejandría, que siempre hubieron comunidades judías, en Israel, lo que era todo el antiguo imperio romano, España, Noruega, algunas partes del oeste de Asia, pues solo esa parte es donde está concentrado la creencia en Jehová, el conocimiento en Jehová, el conocimiento en Moisés, la Biblia y todas esas cosas que conocemos. Pero ya en este punto, Jehová no tiene una gran importancia, sino Jesucristo y la Virgen María. Eso hay que dejarlo claro. Jesucristo Jehová pertenece a un pasado que los cristianos ya habían llamado el Viejo Testamento, como algo obsoleto. Entonces Jesucristo es el nuevo Dios y la Virgen María la Madre de Dios. Hay que dejar esto claro. Excepto aquí en Israel, que permanecían siempre algunos judíos ahí, aunque ya en todo este tiempo estaban más los musulmanes. Entonces vamos ahora al año 0, al tiempo de Herodes. Vamos al año 0, al tiempo de Herodes, a ver qué cambio hay en el mapa. Vamos a sacar esto de aquí. Y vamos a poner el año 0 de Herodes. Y sí, hay un cambio. En el tiempo de Herodes, pues obviamente primero que el cristianismo no existía. Esa es una. El cristianismo no existía. Lo que existe son judíos. Por lo tanto, toda Europa pues cree en sus propios dioses. Y como ya estaba bajo el Imperio Romano, pues solo se podía adorar a Julio César, a Júpiter y a Mitra y a los dioses del culto romano. Así que aquí no existe Jehová, tampoco aquí. Ven, ya ven que Jehová ya no, estamos en el año 0 y Jehová ya casi no existe. Solo existe aquí en Israel, en Palestina, otra vez acá en Alejandría y la parte norte de Egipto, en algunas provincias de Grecia, ¿verdad? Que habían judíos que se habían asentado, y ya, más nada. Entonces vamos un poquito más hacia el pasado. Ahora vamos para el año 400, para el tiempo como les dije ahorita, del rey Ptolomeo, que aunque es Ptolomeo, pero empieza con P. Ptolomeo Filadelfo II, y el tiempo que se crea la Septuaginta. Vamos a quitar este mapa de aquí y vamos a poner que es 400 años antes de Cristo. La cosa más o menos se queda igual. Sigue estas comunidades de Alejandría judías. En Israel también está, obviamente. Aquí es el nacimiento del judaísmo en la tierra de Israel. Y también siguen algunas provincias griegas donde hay judíos asentados después de que Alejandro Magno conquistó a Grecia. Así que vemos más o menos la misma presencia. Pero miren que en todo el mundo, miren todo el planeta, en todo el mundo solo estas partes, estos pequeños grupos son los que conocen de Jehová y de Moisés. Ahora vamos a lo que yo llamé el Big Bang. 800 años antes de Cristo, tiempos de Nehemías y Esdras. Vamos ahí. Vamos a quitar este mapa y vamos a poner el mapa que corresponde a ese periodo. 800 años antes de Cristo, tiempos de Nehemías y Esdras. ¿Qué pasa? No existe Jehová, no existe Moisés, no existe nada. Qué raro. Le llamo el Big Bang a este periodo porque es aquí donde nace el judaísmo. Como ustedes saben, y esto sí es histórico, esto no es un mito, en Israel hubieron dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Israel en hebreo no tiene nada que ver con... Lo que tiene que ver es un nombre que tiene que ver con el dios El, un dios cananeo, que por cierto era casado. Entonces ese es el dios del reino del norte, la casa, lo que llama el reino de Israel o la casa de Israel.
El reino del sur, que era el reino de Judá, tenía muchas deidades. Era bien politeísta. Y de hecho, los escritores que salieron, ¿verdad?, en tiempos posteriores, ya para el tiempo de aquí, de cuando se está creando la Septuaginta, ya cuando los judíos estaban helenizados, empiezan a escribir más mitos y más mitos y más mitos. Eh, entonces se inventan de que la dispersión o el exilio de Nabucodonosor, de los judíos del reino del norte, del sur, de Judá, hacia Babilonia, y que fue por lo que ya sabemos, porque estaban adorando a muchos dioses. Y eso es hace mucha armonía lo que ha encontrado la arqueología. En el reino de Judá se han encontrado muchos altares, mucha evidencia, figurillas, ídolos, a dioses como Moloch, Ishtar, Baal, mayormente Baal, al dios El. Entonces, antes de Nabucodonosor, el reino de Judá era un reino politeísta, se creían muchos dioses. No hay evidencia de un solo culto, no hay evidencia. El culto a un solo Dios nace aquí, con estos dos individuos, Nehemías y Esdras. Por eso es que no se conoce nada de... ¿Y cómo sabemos esto? Solo abra la Biblia. Usted va a Nehemías 8 y en el libro de Esdras, que ambos hablan del mismo periodo, hablan de la misma situación, cada autor, ¿verdad?, con su versión distinta o parecida, y hablan de que el judaísmo nació con aproximadamente 45,000 judíos varones que regresaron de Babilonia, porque la demás gente se sintió muy cómoda allí y no quiso regresar. Y estos 45,000 personas que vienen de allá no saben nada de Moisés, no saben nada de Yahvé, no saben nada de su pasado, ni los judíos que nunca fueron deportados, que fueron los campesinos que Nabucodonosor pues los dejó ahí, le puso un gobernador interino. Él solo se llevó las élites ¿verdad?, de Jerusalén, de los cultos. Entonces, aquí mismo lo dice, usted lo puede leer en Nehemías 8, no sabían nada de Moisés. Solo los únicos que sabían eran Nehemías, Esdras y un grupito de colaboradores que ellos se autollamaron los levitas, y fueron los que... Y aquí nace el judaísmo en una conferencia, una congregación, una asamblea. Yo siempre me refiero a ella, la asamblea, la gran asamblea de Nehemías, una asamblea que duró 7 días. De hecho, por eso los judíos, los rabinos saben esto, por eso los judíos celebramos, y yo me considero, yo pues hice mis votos al judaísmo después del cristianismo, y todo lo que sé de la Biblia hebrea lo sé por el judaísmo. Por eso los judíos celebramos el Rosh Hashanah, el nuevo año, en el mes séptimo. Por esto que sucede aquí, que sucede en un mes séptimo, aquí que nace el judaísmo. Y ellos aprenden de Jehová y aprenden de Yahvé y del Éxodo y de todos esos mitos que no se han podido comprobar. Ellos aprenden de esto solo porque Esdras vino con un libro que aparentemente eran hasta en arameo, porque dice que tuvieron que como que traducírselo. En las traducciones más antiguas, en el hebreo dice que hubo que traducirles y explicarle el sentido y todo a la gente. O sea que, y aparte de que también la gran mayoría de las personas eran analfabetas, no sabían leer. Entonces solo este grupito de cultos, de gente culta que sabían leer, le adoctrinaron las mentes a estas masas, y no eran mucho tampoco, porque vuelvo y digo, el judaísmo nace con menos de 45,000 personas en este periodo, 800 años antes de Cristo, en la gran asamblea judía que comienza a ser narrada desde Nehemías 8 en adelante. Que de hecho fue un culto que arrancó con muchos problemas, que hasta hubo que utilizar la fuerza porque, como dice el propio Nehemías, él tuvo que regresarse a Babilonia porque él era el gobernador de los judíos,
pero respondiendo a los intereses de, ¿verdad?, de los persas. Los persas se habían radicado en Babilonia cuando estaba al mando pues Ciro el Grande y bueno, posteriormente después Astarjerjes. Entonces, un tiempo que estuvo Nehemías en Babilonia, cuando ya dejaron el culto supuestamente instalado y en función, después de un tiempo Nehemías regresa de Babilonia otra vez a Jerusalén y encuentra que ya la gente estaba en sus cosas. El mismo que habían designado de sacerdote, de sumo sacerdote, como se dice en hebreo, el Cohen Hagadol, tenía un primo, un tal Tobías, lo tenía metido hasta durmiendo en el lugar santísimo. Y esto, pues, bueno, imagínate, ellos querían ya... Nehemías y Esdras aprendieron en el tiempo que estuvieron en Babilonia, donde copiaron todos estos textos que obviamente son textos babilónicos, inspirados en Babilonia, aunque el jardín del Edén se refiere a Babilonia. Las coordenadas que da la propia Biblia es en Babilonia, que es entre el río Tigris y el Éufrates. Todo eso de la torre de Babel, de Nimrod, el patriarca Abraham saliendo de Ur pertenece a Babilonia. Entonces, pues todo eso, toda la Torah es inspirada en Babilonia. Hasta la manera de hacer los sacrificios son similares a los de Marduk, que se nota que lo que hicieron fue solo cambiar el animal. Entonces, viendo que había un culto en Babilonia al dios Marduk, que era como el dios superior, ellos quisieron emular eso y hacer una... Y aparte de que también en Babilonia leyeron lo que sucedió también con Egipto, con el faraón Akenatón, que fue el primer faraón en establecer el monoteísmo en todo el Mediterráneo. Pues quisieron, en vez de tener muchos cultos y que la gente estuviera llevando las ofrendas a distintos sacerdotes, quisieron centralizarlo en un solo culto. Ya solo un sacerdote o unos sacerdotes, estaba el sacerdote mayor y los otros sacerdotes, solo ellos y un culto a un solo Dios eran los que iban a recoger las ofrendas y no ofrendas así a todo tipo de cultos, que sea Baal, que sea Moloch, que sea a Ishtar y a otras deidades. Ellos prefirieron hacer como hicieron los egipcios. Y esto pues lo establece Nehemías y Esdras, todo vaya donde vaya lo cocinaron, lo orquestaron en Babilonia. Y como dice Nehemías, no sabía nada. Nehemías, cuando ve esto que le estaba contando, que está creo que narrado en Nehemías capítulo 13, versículo 25, si no me equivoco, que ve que había que ya no estaban llevando las ofrendas a los sacerdotes, que un primo del sacerdote estaba durmiendo allí, se enfogonó y dice que utilizó la fuerza con muchos. ¿Y qué fuerza utilizó? Bueno, la fuerza persa, porque él era judío, era un gobernador para los judíos, pero la guardia eran persas. Él respondía a los intereses de persas. Ya Israel era una provincia persa. Entonces, con eso de Nehemías 13:25 se nota, y ahí queda claro que se utilizó la fuerza para dejar este judaísmo funcionando. Por otro lado, también se utiliza el chantaje, que lo podemos leer en Esdras 10, versículos del 7 al 9, me parece, donde se obliga a los judíos que estaban establecidos allí, estos campesinos, que ya tenían sus terrenos, nunca fueron deportados ni nada, ellos se habían casado con mujeres de toda el área. Eso es normal, tú sabes, si tú ves una mujer que te gusta y quieres hacer una familia con ella, te enamoras y ya. No hay racismo en esto, pero estos tipos eran racistas y obligaron a todos los judíos que dejaran a sus mujeres y sus hijos y todo, y que las abandonaran, o si no, pues iban a perder sus tierras y iban a ser expulsados de la comunidad. Entonces, pues, en base a chantaje, porque estos dos autores están hablando de lo mismo, chantaje y la fuerza y la adoctrinación, perdón. Entonces, que nace el judaísmo aquí en el año 800 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué aquí hay un vacío? Bueno, porque no existe nada. Acá el judaísmo solo empieza aquí. Lo demás, aquí es donde se le cuenta a la gente los mitos de que si acá, que si pasó, que si el éxodo, que si esto, que todo. Pero todos estos son mitos que nunca ocurrieron y que se les cuenta a las personas por primera vez aquí,
en este periodo, en la gran asamblea eh, que sucedió, ¿verdad?, en Jerusalén para el año aproximadamente 800 años antes de Cristo. Está hasta nuestra propia Biblia. Yo siempre he dicho que los primeros libros de la Biblia deberían de ser Nehemías y Esdras y después los demás, pero obviamente los rabinos no van a querer hacerle ese cambio porque saben que la gente se va a dar cuenta. Pero si lo pusieran como debe ser, Nehemías y Esdras y después Génesis y todo lo demás, la gente se va a dar cuenta de... entonces, todo es un juego en cómo se localizaron los libros cuando se creó el canon ya final de la Biblia judía. Entonces aquí ya con todos estos mapas les he podido evidenciar que cómo ha sido la creencia, cómo fue originándose la creencia ¿verdad?, en Yahvé. Aquí los tengo cada uno. Y cómo de la nada, poco a poco, ¿verdad?, según el tiempo, de la nada, fue creciendo el judaísmo. Y todo fue por adoctrinamiento, por mayoría de votos y por la fuerza, hasta llegar hoy en día. Porque créanme, gente, nosotros que estamos aquí ubicados en esta parte de aquí, el judaísmo llegó por la fuerza, por la esclavitud, por el genocidio. Esto no fue por voluntad, esto fue por la fuerza. Por la fuerza. Igual aquí en Europa también fue por la fuerza. El Imperio Romano obligó a que se creyeran esto después de Constantino, y eso era o sí o sí. No había más, o te mataban. Entonces no hay discusión, no hay manera nadie puede decir que esto lo que yo le estoy diciendo es mentira. La prueba está aquí. Así nació el judaísmo 800 años antes de Cristo. Hasta la próxima.